Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad tengo la alegría, pero también el honor de contar con el ingeniero Daniel Arturo Oropeza Echevarría, quien nos visita desde Potosí, ciudad de la que fue su prefecto por más de 6 años durante 2 gestiones. Diputado, senador del departamento de Potosí, concejal, hombre público en diferentes cargos en el municipio de Potosí y persona analítica activa en temas de interés de su región, del país, del continente y, ¿por qué no?, del mundo entero. Un verdadero entusiasta por todo lo que nos concierne, primero que nada como sociedad y país. Estimado ingeniero, bienvenido a la Yacta. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, señores televidentes. Un cordialísimo placer para mí compartir con ustedes esta jornada de actividad periodística y con todo respeto saludar al departamento de Cochabamba, pero con todo respeto saludar la gesta revolucionaria del 14 de septiembre que se acaba de celebrar en esta augusta tierra cochabambina. Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar con el ingeniero Oropeza sobre las aguas del Siloli, hoy más conocidas como Silala. La idea es reflexionar un poco en torno a esta problemática de estas aguas dulces que pertenecen al territorio boliviano y que sorpresivamente, no sé si decir el hermano país de Chile, ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces es necesario conocer un poco el trasfondo de toda esta problemática. Y lo vamos a hacer en 2 programas. Un primer programa general, que es el que estamos grabando ahora, y seguramente en una segunda oportunidad, un programa más específico dedicado a la posible defensa que tenemos que asumir ante esa demanda de Chile. Entonces, para empezar un poco, para dar conocimiento a toda la población, ¿dónde se encuentran las aguas del Silala? ¿Cómo no? Una pregunta interesante, puntual y que introduce a un tema tan importante como es este. El Silala es una región altiplánica boliviana, se encuentra puntualmente en el sudoeste del departamento de Potosí, en el sudoeste del país, lo más próximo a la frontera con la Argentina y Chile respectivamente. Es un manantial, es un recurso hídrico boliviano que está en el subsuelo boliviano, que es un reservorio natural de agua sobre los que se han hecho trabajos artificiales y puntualmente se encuentra ubicado a 200 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Uyuni, a 500 kilómetros de la ciudad de Potosí, diremos a 1000 kilómetros aproximadamente de esta hermosa ciudad de Cochabamba hasta el punto geográfico de lo que es la zona del Silala. Esa es su ubicación geográfica, imagínense ustedes las distancias y las circunstancias que hay que vencer para llegar hasta estos puntos. Y bueno, algo nos ha anticipado, pero ¿cuál es la naturaleza de estas aguas del Silala, que según la cronología escrita por los estudiosos del tema, fueron descubiertas por Josiah Harding entre los años 1884 y 1886. Sí, evidentemente. Recordemos nosotros que cuando se empezó a construir el ferrocarril al norte de Chile, que desde Antofagasta hasta la estación boliviana de Avaroa para Bolivia y Ollagüe para Chile, en esos tiempos, de 1884 en adelante, exploradores ingleses que trabajaban en esa línea ferroviaria empezaron a explorar, valga la redundancia, estas regiones y descubrieron mantos húmedos en la zona boliviana, en lo que quedó de una zona boliviana. Estamos hablando de la provincia Sudlipes del departamento de Potosí,
estamos hablando del cantón Quetena del departamento de Potosí, en esos lugares ubicaron o encontraron vestigios de humedad. A partir de esos vestigios de humedad que llamó la atención en la desértica región, que es aproximadamente parecida geográficamente al desierto de Atacama, por lo árido que es el lugar, es que descubrieron estos mantos de humedad y a partir de este momento empezaron a hacer trabajos ingeniosos, artificiosos, pero bien trabajados, y lograron manejar adecuadamente estos acuíferos o bolsones subterráneos de agua boliviana para que, en mérito a la eficiencia de estos trabajos hidráulicos, puedan ser transportados artificialmente tiempo después hacia la República Chilena en función de una solicitud que realizó la empresa ferroviaria que construía este tramo de ferrocarriles. Desde luego, las aguas servían en aquel entonces porque nos tenemos que acordar, los trenes eran, digamos así, jalados a través de la fuerza del vapor, es decir, a través de locomotoras a vapor, cuyas calderas necesitaban seguidamente de agua para poder funcionar. Pero entonces está claro, las aguas dulces del Silala no son un río transfronterizo de curso sucesivo como Chile manifiesta en su demanda. Entonces, si podemos un poco aclarar, ¿qué obras se han realizado para lograr que esas aguas subterráneas, milagro de la naturaleza, sean, digamos, de alguna manera succionadas y llevadas a Chile? Interesante la pregunta. En realidad se trata de un bolsón de aguas subterráneas, es un acuífero subterráneo, categóricamente expresada la ubicación de estas aguas, en Potosí, en Bolivia. No hay manera natural que haga que estas aguas filtren o circulen de ninguna manera, de ninguna forma, bajo ningún accidente geográfico natural, no pudieron, no pueden, ni podrán circular naturalmente hacia Chile. Se trata de trabajos hidráulicos que realizaron expertos ingenieros ingleses a partir de 1900, quienes se valieron de varios recursos que la técnica, el sentido común y especialmente la ciencia hidráulica les puso a disposición. En muchos casos se ha cambiado en parte el material del propio subsuelo de la zona del Silala, se ha cambiado ese material para reemplazarlo con otro material más proclive a la ascensión capilar, por una parte. Parte de ese material entonces ha sido cambiado, ha sido fabricado entre comillas diremos, fabricado manualmente una enorme esponja que chupa el agua del subsuelo, gota a gota, no chupa a caudales importantes ni a fuertes cantidades de agua, es un trabajo casi milimétrico, chupa milimétricamente, gota a gota, con la presencia importante de otros elementos que la naturaleza nos brinda en esa zona, como un sol radiante, un viento espectacular, aire puro, elementos que complementan la ascensión capilar que en lugares adecuados se ha podido producir, y a partir de ahí se han construido manualmente, con pala y picota para poner en condiciones más sencillas, se han construido una red importante de canaletas y de canales rústicos que hacen que el agua, tan trabajosamente alumbrada en la superficie, gota a gota, sean adecuadamente conducidas, modificando artificialmente también la topografía original de la zona, de tal suerte que se consiguen volúmenes importantes de más o menos 240 litros por segundo, de trabajo ininterrumpido del eficiente servicio de estas obras hidráulicas. Importantes trabajos realizados por la hidráulica inglesa, lo vemos así en la perspectiva pasada, pero artificiales al fin, y estamos hablando de ese caudal de más o menos 240 litros por segundo que fluyen artificialmente
por medio de estos canales rústicos hacia Chile, de manera ininterrumpida. El caudal no baja considerablemente ni sube considerablemente. Se trata de una obra bien hecha por la hidráulica inglesa, pero que ahí está. Son trabajos que perviven, sencillos, simples, pero demuestran categóricamente que no es un río, que no se trata de un río categóricamente hablando de curso sucesivo y de origen transfronterizo, no se trata de un manantial natural, no se trata de una vertiente que pueda hacer que fluya el agua de forma natural, estamos hablando de un manejo artificial y exitoso, sí, de este acuífero a través de importantes obras hidráulicas realizadas en la zona. Bueno, el ingeniero Oropesa acaba de publicar un libro dedicado a las aguas del Silala, cuyo título es sugestivo: Silala, Potosí, Bolivia. Objetivo crítico, autocrítico. Bueno, en el libro me parece una oración fundamental. En el libro se empieza así: esta historia empieza con una solicitud. Es la solicitud de Chile, que veía sus intereses principalmente, digamos así, por motivos camuflados de sustentar la empresa ferrocarril con las aguas para poder llenar las calderas de las locomotoras. Pero esa motivación que impulsa a Chile a solicitar a la prefectura de Potosí estas aguas, ¿en qué se convirtió? Interesante la pregunta, que es precisamente el origen de este tema, que trasciende desde 1900 a la fecha. Evidentemente fue una empresa ferroviaria anglo-chilena la que empezó a trabajar la ruta nueva de Antofagasta hacia Ollagüe para Chile y Estación Avaroa para Bolivia. Al haberse descubierto estos acuíferos en territorio boliviano, esta empresa chilena, anglo-chilena, solicita, como usted bien introduce, solicita y por escrito a la prefectura de Potosí el tener la autorización suficiente para tener acceso al uso de estas aguas. Después de esta solicitud, que de por sí reconoce la propiedad potosina y boliviana de estas aguas, es que se produce el trámite de concesión debidamente autorizado. Es importantísima la pregunta y la respuesta es tan sencilla como tendrían que ser todos los hechos honrados de la actividad humana. Si solicita alguien nuestros servicios, reconoce que somos capaces de brindárselos. Y ahí empieza esta historia, con una solicitud. Muy pronto la empresa chilena recibe la autorización pertinente de parte de la prefectura de Potosí para usar estas aguas en los calderos de sus locomotoras. Pero ya sumergiéndonos en el tema, descubrimos más tarde que era absolutamente importante el volumen de agua que estaba fluyendo hacia Chile y que era superabundantemente excesivo el volumen de estas aguas como para satisfacer nomás su servicio a las máquinas locomotoras de aquella época. Había muchísima más agua, abundantísima agua que estaba fluyendo hacia otros fines, hacia otras razones, y de ahí se empezó a descubrir que estaba haciéndose un uso no autorizado por las aguas que fluyendo desde Potosí, Bolivia, la zona del Silala, hacia la región que atiende el servicio ferroviario chileno, es que se descubrió categóricamente que estas aguas, aparte de servir en una pequeñísima cantidad a las locomotoras de la época, estaban sirviendo para fines comerciales en diferentes rubros del uso doméstico y del uso industrial, desde esos tiempos para la región chilena, sin que se haya dado la autorización suficiente y adecuada para llegar a ese extremo. Ahí empiezan las susceptibilidades bolivianas,
que modestamente también debemos decir como autocrítica, fueron muy dejadas nuestras propias autoridades desde entonces en no poner adecuadamente los reparos suficientes en base a las concesiones que se habían brindado, para que esto no funcione de esa forma, sino más bien hacer respetar adecuadamente el uso de nuestro recurso hídrico, que es absolutamente boliviano. Ahí vienen las negligencias nuestras que sucesivamente se van consolidando con el tiempo, hasta que llegamos a esta circunstancia en la que Chile, esto es lo irónico de todo, Chile, que no tiene propiedad alguna de estas aguas, ni una gota de estas les pertenece. Chile, que sabe perfectamente que esto no es un río transfronterizo de curso sucesivo, sabe que no es una vertiente, Chile sabe que no es un manantial, sin embargo sabe Chile que se tratan de un resultado de obras hidráulicas manuales trabajadas en la zona, y sabiendo todas estas certezas, Chile nos demanda como propias a estas aguas bolivianas, potosinas y bolivianas. Esa es la ironía, esa es la pena que circula en esta circunstancia. Entonces Bolivia no tiene otra opción que representar sus condiciones adecuadas, y es esa la motivación que nos ha permitido llegar a este libro, para que se publique con las fundamentaciones técnicas, históricas, jurídicas de toda esta problemática, y ojalá que Bolivia finalmente tenga esta misma visión en la defensa que se produce en este momento en la Corte Internacional de Justicia, para hacer prevalecer lo que en justicia histórica nos corresponde. Las aguas del Silala son bolivianas y potosinas en su totalidad. Bueno, ya nos hemos enterado que solo el 4% de las aguas que salían del Silala servían para la motivación primaria de solicitud de esas aguas a la prefectura de Potosí para los calderos de las locomotoras. Un 96% entonces sirvieron para otros fines no claramente definidos y menos autorizados. Han habido reclamos posteriores, como una suerte de arrepentimiento tardío. Primero, la denuncia por fraude en 1940, de parte del señor Pablo Bodain, y la cancelación de la concesión en el año 1997 por parte de la Prefectura y Comandancia General de Potosí. Prácticamente sin resultados. Sí, lamentablemente es triste decir esto, pero es una realidad. Evidentemente hubo, a partir de la iniciativa personal del señor Pablo Bodain, en 1940 denunció a la empresa ferroviaria chilena, denunció el mal uso de la concesión. Usted ha hecho una introducción perfecta en decir que solo el 4% de esta agua concedida servía para el uso ferroviario, para el servicio ferroviario. Bodain se dio perfecta cuenta de que el 96% se estaba usando en otros fines no concedidos, no autorizados. Y él personalmente se atrevió a demandar a la empresa chilena ante un juzgado de La Paz, que no tuvo el éxito que correspondió, pero sin embargo dejó abierta una importante cantidad de opinión que más tarde tiene que pesar, y estoy seguro que en este momento en la propia Haya está pesando o está sirviendo esa argumentación de Bodain. Desafortunadamente no se volvió a tocar el tema en Bolivia, es que ese también es un mea culpa boliviana. Todas las autoridades de Potosí y de Bolivia no hicieron eco de las denuncias que hizo el señor Bodain, ni tampoco se le hizo seguimiento al tema, y siguieron fluyendo estas aguas. Recuerdo cuando yo fui prefecto de Potosí en mi primera gestión, de 1989 al 93, este tema no estaba en conocimiento de la autoridad prefectural. Yo y todos los prefectos hasta 1940 habíamos ignorado este tema, no solo yo, todos mis antecesores, hasta 1940. Entonces recién en 1996, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, este tema es de conocimiento nacional y todos paramos las orejas, valga la circunstancia corriente de decir tal cosa, pero había pasado mucho tiempo,
se habían consolidado o aparentemente consolidado algunos derechos que no tienen por qué consolidarse ni milenariamente en favor de nadie, y sin embargo recién se produce la cancelación de esa concesión. Y al cancelarse tal concesión en 1997, no produce ningún efecto, absolutamente ninguno, porque el agua sigue fluyendo artificialmente. Sigue saliendo el agua por un canal de Bolivia y sigue conduciéndose en Chile esa agua, geográficamente ya hablando, por medio de tuberías o de canales rústicamente construidos, artificialmente construidos, lo que prueba que en la zona no hay la pretensión chilena dice que es un río. ¿Dónde está el lecho del río? No existe tal. En la zona nunca llueve, no hay agua de precipitación pluvial que pueda encajarse en un río natural y poder viajar así de forma natural también. Todas estas consideraciones las hemos ido dejando pasar en Bolivia hasta que Chile más o menos ha posesionado su idea, que afortunadamente está en La Haya. En mi opinión modesta, es mejor que esté en La Haya, así un consejo de jueces de alta calidad internacional, lo mejor que tiene el mundo en cuestión de justicia está en La Haya, tengamos que decir con toda su claridad. En este afán es mejor que en un nivel de esa naturaleza se ventilen estos temas y no bilateralmente, donde nunca hemos llegado a buena relación en cuanto a la solución de problemas pendientes que tenemos entre la República Chilena y la República de Bolivia, o Bolivia y Chile. Tenemos que llegar a solucionar este tema en el arbitraje que está en este momento en semejante nivel de la justicia mundial. Ese tipo de cosas que las hemos dejado pasar por una serie de negligencia gubernamental, colectiva y una serie de temas que arrastramos desde 1900, pienso que no debe seguir ocurriendo, puesto que estando en un nivel como está, tiene que haber la suficiente solvencia boliviana para defender estas aguas porque son absolutamente bolivianas. Una vez resuelto este tema, es otra negociación posterior el poder llegar a acuerdos que nos permitan, en condiciones dignas a todos, hacer uso decente y absolutamente propio de las aguas del Silala. Exacto. La demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la que vamos a hablar en un próximo programa. Pero bueno, a manera de concluir, ahí está. Las aguas del Silala, quizás una de las páginas más de la historia, hecha de engaños para todo un pueblo y particularmente el pueblo potosino. Lamentablemente, Potosí tiene propiedad absolutamente sobre estas aguas, pero lamentablemente no las puede usar por ahora. Llegará el momento en que las use con toda dignidad, con toda seguridad y con toda propiedad, las use adecuadamente y pueda servir a su propia comunidad y circunstancias. Y así es Potosí, y nuestra intención es aportar con un documento como este, que tiene la solvencia suficiente desde el punto de vista técnico. Soy ingeniero, manejo el tema de aguas, he estudiado adecuadamente el problema como corresponde, he llegado a sumergirme en las frías aguas del Silala, metafóricamente hablando, pero he tenido el gusto y tengo el gusto, tengo el orgullo, tengo la satisfacción de emitir un documento que tiene que servirle. El título lo dice, usted lo ha recalcado, es Silala, es Potosí, es Bolivia. Con toda categoría, con toda solvencia, con toda responsabilidad intelectual y profesional, nos atrevemos a poner este libro a conocimiento de la opinión pública boliviana y mundial también, a través de los sistemas de comunicación modernos que ahora existen, con el convencimiento de que lo que aquí decimos está sujeto estrictamente a la verdad y que Bolivia tiene la razón desde un principio sobre estas aguas, porque el tema nace con una solicitud. Y si la solicitud fue hecha a la prefectura de Potosí, implícitamente, psicológicamente, está subjetivamente reconociéndose la propiedad potosina y boliviana de estos recursos, y eso es lo que tienen que llegar a buen término de conclusión los respetables jueces de la Corte Internacional de Justicia, porque se quiera o no se quiera, la verdad está dicha, este tema nace con una solicitud. La de Chile, la de la empresa chilena que solicita a la prefectura de Potosí
el uso de estas aguas. Y de ahí se desprende todo. Honradamente, honestamente, debemos desenmarañar este tema y darle vigencia a una relación que tiene que ser más fructífera que otra cosa. ¿Dónde encontramos el libro? Muy rápidamente. Interesante, buena pregunta suya. Este libro lo encuentran los queridos lectores cochabambinos en los Amigos del Libro de la ciudad de Cochabamba, calle España, creo, en la librería Mil Libros, que estará en el edificio del Arzobispado, en la avenida Heroínas, y en algunas otras librerías importantes de la ciudad de Cochabamba. Muchísimas gracias. A usted, señor Bion. Estimados televidentes, el día de hoy conversamos con el ingeniero Daniel Arturo Oropeza Echeverría. Hablamos de las aguas del Siloli, hoy conocidas como aguas del Silala. Un tema extremadamente importante, extremadamente interesante. Vamos a contar con un segundo programa donde vamos a tratar el tema desde el punto de vista de la defensa ante la demanda que sorpresivamente y quizás cínicamente Chile ha realizado en contra de Bolivia. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.